Bienvenidos al podcast de Stand Up Santa Cruz. Soy Saúl Montaño, y espero que hayan tenido un buen día, porque llegó la hora de deprimirse. Buenas tardes, hoy sí arrancamos en la tarde o en la noche como las anteriores veces. Este es el podcast número 5, estoy buscando mi punteo, estoy perdido. A la gente le da igual si es de tarde o de noche igual, ¿no? Es cierto, ¿no? Pero como para que se contextualicen. Tenemos nuestro, para comenzar, estamos en Facebook, estamos en Spotify, en YouTube y ahora estamos en Twitter también. También pueden ignorarnos en Twitter. Sí, en Twitter tenemos 26 flamantes seguidores. Gracias a Uber Cruceño, que es Pablo Osorio, que hizo la recomendación, a Elan Rojas también, entonces por ello nos están siguiendo. A ver cuándo TikTok, ¿no? Estás invitado a crear una cuenta en TikTok. Ella tiene una cuenta por si acaso en TikTok. TikTok. Tiene una cuenta. Sí. No. Para Sí. mirar, no. Es muy- Para mirar. Solo para mirar. Es muy, ¿Pero qué mira? Solo para mirar. Ok. como, es que Hay que Mateo estar a la es muy, onda. ¿cuál es el término eso? Geek. Hoy día no es que subió a su cuenta en Twitter Vamos. un video de Tiañola, dice ahí, y Mario Bros corriendo por el... Buen año. Está muy bueno eso. @Matole en Twitter. Arroba Matele. No hay que darle mucho crédito. No hay que darle mucho crédito. Estábamos volviendo de La Paz a Cochabamba para presentar stand-up con Matole cuando de repente hubo un bloqueo, se fue toda la mierda. Yo tuve una mala idea y le dije vámonos a pie, crucemos el bloqueo. Matole accedió, bajamos, nos llovió, caminamos una hora, cruzamos al otro lado. Cuando ya todo estaba así mal, viene una flota y nos rescata, nos lleva ahí. Sube, saca su teléfono y se pone a ver TikTok. Mierda. ¿O no? No ¿Se sé, da? no me acuerdo. ¿No? ¿Se da match así como en Tinder, en TikTok? ¿O cómo? No, en realidad es como una lobotomía, pues, ¿no? TikTok agarras y te perdés ahí así. Y comenzó Ahora se hace el interesante, ¿no? Es una lobotomía TikTok. Bueno, pero estamos en Twitter. Pasó algo curioso en Twitter que subo yo, ¿no? Así, estamos al aire en la red del pajarito azul, no sé qué, ¿no? Y surgen ahí los seguidores y alguien aparece comentando ¿y por qué hay solo hombres ahí? Hacen, no sé, 3 hombres acá, entonces hay el reclamo de por qué no se incluyen las mujeres. Yo trato de responder de la manera más diplomática posible sin entrar en agresiones, pese a que es Twitter y que para eso está Twitter. No piso el palito, aunque piso a medias el palito. Y de ahí digo, bueno, pues no. Además, primero le digo que se le responde diplomáticamente, le dije, le hemos dado cabida a las voces femeninas del stand-up en Santa Cruz. Subo una entrevista que yo le había hecho a André Herrera cuando ganó el Comic Con, así como para que dábamos espacio, pero esto lo hacemos así, quitándole tiempo a nuestro O sea, le descanso. explicaste todo. Sí, fui así, muy educado, muy cortés. Quitamos tiempo a nuestro descanso, a nuestra familia, podemos estar haciendo cualquier cosa y sacamos esfuerzos donde no hay y energías y qué sé yo. Y además vamos a invitar a mujeres, dije, pero en la medida de sus posibilidades y de nuestras posibilidades. Que tenga buen día, hasta luego. O sea, ¿Ah? ¿Te Pero- respondió? Me respondió, me dijo algo así como, qué sé yo, tampoco les voy a decir cómo hacer su canal. O sea, pero pensé que Lo eso nos acabas estaba de diciendo. eso pensé, pero no entré en más respuestas. Pero después pensé, Después hubo un comentario que dijeron no tienen amigas. no tienen amigas. Sí. Sí, ese fue el comentario que es cierto. Pero por lo menos que también- quieran salir Pero en el podcast. después yo pensé, oye, o sea, este es un grupo así heterogéneo, así, hay unas formas yo siempre digo, el ser chaqueño cuenta como una discapacidad, camireño, chaqueño, técnico, también tiene su parte chaqueña y de otros lados así bien En realidad exótico. más que el técnico es el productor. la El verdad. productor, técnico, cámara, Director. audio, sonidista y Editor. editor. Yo Pero hago teatro. otra forma de discapacidad O sea, también. O sea, yo sé que nuestras minorías no les importan, Sí.
Matol era de las juventudes banceristas. Claro, que ya están ya Sí. No fui, pero arrinconadas. no vale Ya la no se pena animan a defender marchar. ese. Perdón, no era del Opus Dei. Del Opus Dei. Sí, lo circuncidaron a los 23 años, circuncidaron. Ya. Para ir entrando en materia, entonces síganos o ignórenos en Twitter. Ahí va a haber una agenda en donde subimos, ¿no? Hoy vamos a estar hablando, antes de cerrar, de lo que se viene hoy, porque es lo que anunciamos en Twitter. Nuestro primer anuncio fue el Open Mic que hay en Tiañola, de 1, 2, 3 probando, pero despuésito hablan. Esta noche, ¿no? Esta noche, dentro de 2 horas exactamente, o 3 horas. Que lo estamos grabando. Usted, sábado. digamos, el que está viendo Sí. esto no es esta noche. No, esta noche, no vaya. Te lo probaron, Ya te lo Pero perdiste. puede ir a Tiañola. puede No, un ir. poco la idea es hablar justamente de este tipo de actividades, más que ir ahora, digamos, Claro, claro. porque cuando lo vean ya no va a ser. Lo que sí ha pasado en el momento en el que nos encontramos hoy es carnaval. El martes fue el último día de carnaval, el miércoles de ceniza, empieza la cuaresma, entonces estamos en cuarentena por el coronavirus, digamos, ¿no? Pero me gustaría hablar un poco del post-carnaval, ¿no? Cada uno ha tenido sus post. ¿Qué opinan? ¿Qué nos queda después como ciudad y como persona en el post-carnaval? ¿Hacía algo para comentar sobre eso? La purga, pues, ¿no? Eso es clarísimo. Yo vivo en el centro, ahí en el Natal Snack. ¿Y salís a limpiar los condones? No, así? pero claro, pero me Qué refiero, clásico. hay una cosa bien post-apocalíptica, ¿no? Antes, durante y después, o sea, como no es un lugar de vivienda, sino donde va a ir la fiesta, entonces vos ves como hay una cosa así de cobramos todo lo que se pueda fregar, digamos, ¿no? Y están todos ahí poniendo sus plásticos y hay Sí. una cosa así de verdad, y vos ves la ciudad súper vacía y está todo lleno de plástico antes. Claro. Ya vas en el corso y es el carnaval, ¿no? Todo desenfreno, ¿no? Desenfreno y todo eufórico. Y ¿Sabes y qué? es muy de apocalipsis zombie esa Puedo decir que es huevada. como la peli y la purga. Claro. ¿Sabes es qué me como- decía hace Pero años? perdón, y Pero no sé. el último día de carnaval, cuando ya acaba el carnaval, sale la policía por el centro. Sale la policía en grupos de 30 policías. Y como somos un país muy folclórico, obviamente va con la prensa. Habían 2, 3 camarógrafos y había el comandante con un megáfono. Yo salía a eso de las 10 de la noche a comprarme una sopita a Ginomén, porque estaba con hambre. Y me topo el bollo de policía, el bollo. Y así, jóvenes, por favor, a sus casas. Ya es muy tarde, tienen 15 minutos, así. Toque La de policía manda, claro, Mierda. es bien loco. Decir, despachando todos ya así. Y al otro día, el volver así de la decadencia. ¿Sabes qué? Me hiciste recuerdo de poner plástico. Una vez mi novia me dice, oye, esto de poner estos hules a las paredes me hace recuerdo a la serie Dexter, me dice, ¿no? Del asesino este que ponía, ¿no ves? Armaba su para no lugarcito. dejar rastro. Eso Ahí no es que asesinaba. protegen la ciudad, sus viviendas, es para no dejar rastros. Yo creo que es eso. Y después otra cosa igual que estaba muy heavy en carnaval, y lo digo así con risa nerviosa porque me sorprendió mucho. Leí hace poquito una novela de ciencia ficción en la que era un escenario post-apocalíptico y una de las grandes amenazas eran niños mutantes y que no podías caminar por ahí porque te atacaban los niños. ¿Y qué pasó ahora en la Vallivian, ahí, primer anillo? Claro. Adolescentes le hacían calle amargura a los micros, así, ¿qué mierda les pasa? ¿Y vos vos ahí vivís? ¿Vos estabas apedreando micros, Matole? No, yo vivo entre primero y segundo anillo. Somos ¿Estabas apedreando otra- ese lado? No, ni siquiera me acerqué. No pasé el primer- Estabas no pasé tirando el primer- vejigas con orín, así, como contaste en el anterior podcast. Es que no, ya. No, ya estoy viejo para esa cosa ya. No. Ya no entro ni al centro ya. Nunca seas demasiado viejo para orinar en una vejiga. No entro al centro, ¿no? Y es muy curioso a veces encontrarlo a Matole caminando por el centro, además que es grandote con sus pasos grandes. ¿Qué hace? Tengo que completar mis 10.000 pasos diarios. Una vez y se remata en las hamburguesas choche ahí, ¿no? Claro, para eso lo hago, ¿no? Para poder darme mis gustitos. No, pero sí, de verdad como ciudad es como loco, ¿no? Así como se... Para mí, a mí me impresiona, ¿no? Porque No, todo hay eso, zonas... malada, todo eso. Claro, hay muchas zonas donde no le ponen plástico, sino le ponen... Tierra, a los micros. claro, a las micros le ponen tierra, pero les ponen
Y eso es rarísimo. Las tejas, calamina, las calaminas. calamina, Entonces calamina. las casas las tapan con calamina. Y eso pues es muy de así de... La calleja la encalaminaron enterita. Yo vi. Es Más bien loco, porque la dejasen eso. Siempre. Ahora, por es que hay supuesto... gente que deshacía la plaza, ¿no? Claro. Por eso cerraron la plaza. Y, bueno, la plaza sigue cerrada, por cierto, ¿no? O sea, ¿Sigue cerrada? claro, o sea, no pueden entrar los carnavaleros. Vos solito sí puedes pasar con el grupo de pensé que seguía gendarmes. cerrado, güey. No, en carnaval está cerrada. Entonces vos vas ahí y es como unos señores paseando, algo raro. Pero es que eso han loteado el carnaval, el centro, si no, el carnaval es del pueblo, la ciudad, no sé qué. Y no te dejan pasar si el guardia ahí no te ve con una cara más o menos bien, digamos, ¿no? O sea, es... No con la manilla, ¿no? Si no tenés la manilla. No, por pasa supuesto. nada, ¿no? Pero... En las calles, ¿no? Ajá, pero yo no tenía manilla, nada. De hecho, estaba con esta polera y ya me estaba por discutir con el guardia así de la libertad de locomoción y no sé qué, así. Soy abogado, abogada. Pero ya mi novia, no estamos yendo aquí a la vueltita, ¿no? Y nos dejaron entrar. Pero después yo Más bien tenés a alguien en tu vida que te ayuda a relacionarte socialmente. Sí, más bien. No había tomado. un lazarillo Como un lazarillo social. Pero y después me quedé observando ahí, ya estaba cheleando, escuchando a Track ahí en una esquina, estaba bien. O sea que sí entraste gratis. Sí, entré gratis. Me aproveché de los comparceros. Y bueno, ya me hiciste desenfocar. No, y había gente que quería entrar y los veían así que no aplicaban y no los dejaban. ¿Tocaron Ave Fénix? Tocaban el final. Fue así. Y había espuma ya. Lo bueno era que yo me sentía el más joven del lugar, así, porque eran hartos viejos que habían. Eso era lo bueno del lugar. Claro, Ave Fénix. Ya, pero eso como ciudad y ahora como persona, los Chaquis Morales. ¿Qué son los Chaquis Morales? ¿Han tenido Chaquis Moral? Sí, no, pero yo no soy muy carnavalero, yo. No, me fui a montar con unos amigos, churrasquito, ni siquiera estaba tomando Pero mucho. digamos que en un escenario de una borrachera. No, claro, hoy por ejemplo. ¿Qué pasó? No voy a hablar. No queremos detalles ni nombres, pero pero hay ¿qué pasa? cosas que no hay que hacer públicamente. Y eso uno lo descubre después, cuando te pasan fotos. Hay cosas que me acuerdo una vez, ahorita revisando mis apuntes cochinos, ahí vi una vez hablando de Chaquis Moral. ¿Se acuerdan hace tiempo que se filtró un video? Recién estaban apareciendo las cámaras, hablo de hace muchos años atrás. Y se filtraron un video y lo pasaban por Gigabit. Llevaban canales así con llegada a nuestros hogares, donde hay que respetar a la familia. Y pasaban, eran en el avión pirata, dos tipos cogiendo con sus batas así. Y eran de distintas comparsas, además, que decían, no sé, haraganes y fachosos, no sé qué. No, era evidente, digamos, ¿no? Con el sombrerito más, ¿no? Y pero todo, lindo, ¿no? ¿Lindo? Claro, que no se peleen. ¿Preferís que se peleen? No, claro que no. Oye, una vez un amigo... Pero eso debe tener Chaquis Moral así. Claro. Un amigo Con llegó ese. borracho a su casa y entra al Facebook, eran como las 3 de la mañana más o menos, y le escribe a una pelada y le dice: quiero decirte que te quiero mucho, que siempre me has gustado, te admiro, sos el amor de mi vida, no sé qué. El problema fue lo siguiente, que era la corteja de su amigo, de esta persona, y no se lo escribió en privado, sino que estaba borracho y lo mandó a un grupo Wow. de teatreros donde habían como 50, 60 personas. Wow. Sí. Eso debe ser un poco bochornoso. Me has hecho recuerdo una vez, vi en Facebook, así era en carnaval, che. Bien, ¿no? Así corra el timeline. Y de repente empezaron a subir unas fotos y se notaban una pareja borracho. Y no sé dónde querían subir las fotos, pero eran fotos de ellos así intimando, digamos, ¿no? Entre comillas. Y después, ¿qué puta? Y empezaban a subir como 2 o 3 fotos y se notaban las caras de borracho. Y era muy chistoso, la verdad. Ya después lo borraron. Sí, yo tenía un amigo en Twitter que todos los fines de semana, en la madrugada, había que leer sus tweets. Porque a las 7, 8 los borraba ya todito. A mí me pasó igual una vez que me fui a dormir después de una borrachera, viendo la computadora,
y me dice el Dropbox, me avisa, se han cargado 50 fotografías. ¿Cuántas fotografías? Y reviso y era como la película de ¿Qué pasó ayer? ¿No? Era que revisar las fotos, así que estaban jodidas. La Yesquera, queda la Yesquera, el pueblo. Cuando yo trabajaba en el diario, en el deber, bueno, no, en un diario, no voy a decir el nombre. Decían que la ciudad de Santa Cruz empieza luego de carnaval. Decían, no había nada. Vos que has estado estos años en la escena cultural. Siempre dicen que la actividad cultural empieza después de carnaval. ¿Ves? Pero, por ejemplo, nosotros como necesitamos tener actividades porque si no, no existimos como espacio, digamos. Hacen stand-up. Enero es nuestro mejor mes. Porque no hay nada. Ah. O sea, este año no tanto. Por eso hiciste tu show en enero, mira, picarón. Claro. O sea, de verdad. O sea, normalmente los grupos de teatro nunca querían hacer nada. Te decían, no, después de carnaval. Después de carnaval empieza la movida. Eso siempre era como escuchaba. Y nosotros un año presentó Rubén Alviri su monólogo todos los fines de semana desde ese mes. Carlos Ureña también. Porque son gente más cercana, ¿entendés? Que le proponíamos, probemos. Porque te doy todos los sábados y domingos de enero, ponele. Y claro, les iba muy bien. Entonces ya sabemos que para el próximo año, enero, el mejor año para hacer cosas. En enero hicimos la gira. Hicieron la gira, claro, bueno, sí. Ajá, y en enero se hizo en febrero se hizo la temporada. Vos has presentado también un día antes de carnaval. Cierto. Y no, eso antes era como si fuera una mala idea. ¿Cómo vas a hacer eso? Claro. Es suicidio, no va a ir nadie, todos van a estar en la preca, como si todo Santa Cruz fuera la preca. Nosotros presentábamos obra, aunque haya preca, y estábamos a 2 cuadras de la plaza, ¿no? Claro. Y sí afectaba porque, pucha, había caos vehicular y cosas así, pero hacíamos obra igual. O sea, viernes de preca o sábado de preca había obra pero eso está bueno, digamos, hacer. Yo creo que más bien la idea de decir no existía, era un poco, eso nos hace más, como una movida más grande, digamos. Que ya haya siempre algo. Ya. Pero yo creo que el mercado ya es más grande también en ese sentido, sí. Ya hay gente que consume. Ahora viene gente que no es tu pariente, digamos. Claro. Bueno, otra vez hicimos y era Día de los Enamorados o Sí. San Valentín y había gente, estaba lleno de nomás. Y no teníamos nada de la temática de eso. Claro, y no hablábamos ni de eso ni nada de eso. Entonces, no es como que ya se siguen esas reglas nomás del calendario, digamos, ¿no? Y eso a mí me parece bien. Me parece que es como crecer, digamos. Oye, pero mira, ya, digamos que yo sí carnavalé el lunes, bebí hartísimo, la verdad. Chaki Moral. No, porque ya hace tiempo que no tengo Chaki Moral, la verdad. Como que ya no tenés moral. Hace tiempo que ya no tengo moral. Ya me he vuelto más inescrupuloso. No siento nada, ningún remordimiento. Pero quedan esas cosas de no es por la culpa de que hiciste algo, ¿no? Pero sí te entra luego de beber tantos días un efecto ahí de que puta madre, que tanto me falta plata, estoy mal, mi trabajo de mierda, estoy más viejo, no esperaba que este año así, no sé cuánto, ya se fue febrero, estamos en marzo y no he hecho nada, no sé qué. Se viene una cosa ahí como que depresiva, ¿no? Chicos, ¿sí les pasa también a ustedes? Incluso a veces cuando no es carnaval. Cuando no es carnaval. No me pasa a mí. ¿No te pasa? Bueno. Cuando no da su paso. Cuando no me pasa. Bueno, pero tenemos un invitado especial para este podcast número 5, que hago el pie, para hablar sobre el tema de humor y depresión. Así que damos la bienvenida a Oscar, que nos está acompañando. Así que por favor retírense. Retírense que vamos a hablar con gente interesante ahora. Dale tu paso, Matore. Dale en el patio ahí, dale tus pasos. ¿Qué tal, Oscar? Gracias por acompañarnos después de carnaval. No, gracias por invitarme. Estoy un poco asustado después de escuchar que nunca tienen amigas aquí, pero... No, mentira. Es verdad. No, sí, es verdad. Está llenando ese cupo. En realidad sí tenemos amigas, pero como son nuestras amigas, no queremos... Es un sauna para empezar. Estamos sudando Sí, hartísimo. estamos sudando. Tengo la pañoleta aquí. Voy a traer mi vaso Sudando. de agua. Ya hay un...
hablar de cómo, lo que me interesa y que me parece que pueden salir cosas interesantes para engarzar por ahí es cómo funciona el humor desde el punto de vista... ¿No? ¿Perdón? No, está bien. Lo cuento un poquito cómo sucedió también, porque ya, me parece, que me creo que parece está bien bueno eso. que la gente sepa. Ya. Estábamos en un churrasco de carnaval, ¿no? Donde había una juventud desenfrenada, ¿no? Y nosotros. Y nosotros. Y Obviamente, nosotros, siempre comportándonos. que estábamos sentados ahí, claramente no muy festivos. Y nos pareció súper interesante hablar en un churrasco de carnaval donde había una juventud desenfrenada sobre la comedia y la depresión. Tema carnavalero. Creo que fue así, ¿no? Así Básicamente. fue. Y dijimos, bueno, con Pancho dijimos, ¿y si viene Oscar al podcast? No, así nació la cosa. En un churrasco estábamos hablando de eso, Sí. porque, no sé, Saúl, si ha habido días que tenías que presentar stand-up y no tenías ganas, Claro. y cómo manejas vos eso. Hay Un que día ser profesional. ¿Cómo? No, mentira, no me ha pasado todavía. Estoy con toda la adrenalina, digamos. Pero sí hay como que, puta, voy a ir a hablar otra vez mis huevadas ahí. Como que, ya vamos, ya, ¿qué pasa? Me voy a tomar a la segunda copa de vino, ya estoy en onda. Pero sí. Pero no se ha vuelto un trabajo de verdad, digamos. No se ha vuelto un trabajo de verdad, ¿no? Claro. Bueno, para tocar debe ser igual así un problema, o enfermarse, ¿no? Enfermarse, tener que actuar es horrible. Sí. Y normalmente el cuerpo hace como una pausa, como, ya bueno, vamos a hacerte cuenta que no estoy enfermo, hacer tu trabajo, salí y te sentís peor, digamos. Eso pasa con el podcast. Claro, cuando uno hace... Pasa en todo, en el trabajo, en todo, ¿no? No, en realidad pasa en esto, digamos, ¿no? Pasa menos porque si uno quiere hacerlo, ¿no? Y si le pone ganas. Pero queremos hablar de eso, bien que la introducción por cómo surge todo ese origen un poco patético. Pero ya está aquí entonces, Oscar, para que convertirlo en algo no patético, interesante. Salva. Salva. No, gracias por invitarme. Bueno, en realidad, cuando hablamos de depresión es una condición que es más común de lo que uno piensa, ¿no? Hay muchas personas que atraviesan episodios depresivos y nunca hablan de ello y nunca buscan ayuda profesional. Y porque no se habla de ello es porque parece más raro cuando escuchamos a alguien decir, pucha, estoy deprimido. Y pasa mucho, y es más raro todavía que hablemos acerca de comediantes que tal vez están deprimidos o que están atravesando un episodio depresivo, ¿no? O que están atravesando algún tipo de desafío parecido, aunque no le queramos poner la etiqueta de depresión. Pero hay una conversación continua acerca de eso, ¿no? De que podemos encontrar muchos comediantes que sí, que se sienten deprimidos, ¿no? Que se matan. Exacto. Se matan, claro. Robin Williams se mató. Exacto, es el ejemplo más obvio que Cuadro, se nos viene a la payaso mente, triste, ¿no? El payaso triste. Sí, el payaso que llora. El payacho, bueno, sí. Sí. Entonces eso sería una conversación, es en realidad algo que podríamos responder desde su punto de vista. Ustedes como comediantes o personas que hacen comedia, me pueden tal vez... Podemos hablar sobre eso. Ustedes, Sí. ¿cómo utilizan el humor? ¿Me puedo con echar relación- aquí así? Para Puede. No tendríamos que... No, Mejor no. Hay que cobrar, comienza a cobrar. ya No, un cobra. poco de... Voy a dejar tu número, Oscar, aquí para que te contacte. Aquí. Oscar es psicólogo, no sé si lo dijiste. eso. No. Oscar es psicólogo. Un dato importantísimo. Así como que se encontraron con un tipo cualquiera, un churrasco y le invitaron Claro, Oscar es sin psicólogo. tener ninguna habilidad especial. Y había algunas cosas que me Consejero de parecía- churrasco, así. Consejero de churrasco. No, sobre cómo vos ves o de la psicología, ves el humor, la importancia en el individuo, en la sociedad. Pucha, nosotros somos gente que de alguna forma agarramos el humor como parte casi de un oficio, aunque no económicamente no vivamos del todo, pero sí hay una rigurosidad, ¿no? Una forma de trabajar el humor, digamos, ¿no? Claro. Entonces eso, ¿cómo lo ves vos? ¿No? ¿Qué perspectiva tenés desde la psicología o el humor para nosotros, ¿no? De manera general, el humor es una habilidad que todos debemos tratar de tener, ¿no? El humor es una herramienta importante porque ¿qué hace el humor? El humor lo utilizamos para enfrentar situaciones estresantes,
¿no? Es como una salida no violenta, tal vez eso es lo que estábamos conversando fuera de cámara, acerca de O sea, es un arma. Es una herramienta saludable y todos deberíamos aprender a hacerlo. O sea, aprender a reírnos de nosotros mismos. O aprender, es un arma. o aprender a poder recibir un golpe, un chiste, ¿no? Recibir, ser de alguna manera objeto de... No de burla tipo bullying, pero sí recibir de manera deportiva un buen chiste con relación a algo. Una vez no me pegaron por ser chistoso y me gustaría creer que fue un arma y me defendí. Pero herramienta suena mejor. Sí, es algo que todos debemos... Es una herramienta que te puede ayudar en un cuadro depresivo. Es una herramienta que podemos... O sea, digamos, socialmente, para un individuo no depresivo sí funciona como una herramienta para poder socializar. Digamos. Más allá de si estamos hablando de psicopatología o no, el humor es una herramienta para utilizar para cualquier tipo de persona, lo debemos usar, ¿no? Por ejemplo, conversábamos con Ariel acerca de la importancia de recurrir a una broma o un chiste cuando tenemos que enfrentar a un público, por ejemplo. Un público de por sí que es intimidante, al principio al menos. Seguramente ustedes lo vivieron cuando enfrentaron sus primeras multitudes de 15 personas. Eso. O Pancho lo enfrentó cuando tuvo que tocar frente a mucha gente. Un estadio. ¿No? Claro. No es... Y le tiraban su ropa sigue interior. Pasando, ¿no? Es cuando enfrentas, porque... ¿No? En la calle también le tiran ropa interior. Digo que sigue pasando al subirse, siempre hay algo de eso, ¿no? Claro. Bueno, ahorita mismo, en un rato, va a subir Matole, va a subir vos. Todavía no, Ariel, todavía no. Todavía no vamos a hablar. No, pero me refiero a de que... Claro, esa tensión. Estamos charlando, pero yo estoy preocupado por lo que vamos a hacer, claro. o por lo que yo voy a hacer, ¿no? Claro. Y sí hay una tensión y obviamente ayuda a tener un chistecito previo o algo que, incluso que no entrar a tu material en sí, yo trato de conversar, siempre antes veo el lugar y antes de empezar a hacer material, trato de ver qué me está llamando la atención y lo comento, justo para generar cierta distracción de lo que va a ser el chiste en sí, digamos. Exacto. ¿Y vos crees, Oscar, que hay dos cositas se me ocurren? Una es que hay esto de ¿cómo se llama? De la razón por la que subimos al escenario, en el caso de los comediantes, ¿no? que se creen graciosos y que pueden contar una historia para provocar risa. A mí me pasa que hay una sensación de nervios, adrenalina. Eso se puede convertir en algo como una adicción, así como escuché alguna vez en una película o algo así, es que las risas del público se convierten en algo adictivo. ¿Puede haber un cuadro en ese sentido? Bueno, si no somos esclavos de eso, no creo que sea algo que debamos preocuparnos, pero sí subirnos a un escenario y hacer algún tipo de actividad como stand-up ha funcionado en comediantes, incluso tenían ansiedad social, que sí es un cuadro Carlos Vallarta, patológico, ¿no? Lo he visto en una comediante norteamericana que hablaba de que ella en realidad tenía ataques de pánico y era comediante. Entonces el ejercicio de enfrentarse ante el monstruo que puede ser los ojos de la otra persona es terapéutico. Entonces para muchos, supongo, tal vez para ustedes también ha sido terapéutico y ha sido una herramienta que le ha ayudado a adaptarse a otras situaciones más allá de solamente el ambiente de Tiañola o del ambiente de Meraki, etcétera, ¿no? Ese otro tema, igual que el otro puntito, era el tema de la aprobación, ¿no? Es decir, el que vos tengas un material y subas al escenario, la aprobación es la risa, la aprobación es el aplauso. Claro, ¿no? es una conversación. Es una conversación. Es una conversación. Pero es una buena conversación. Pero hay eso del comediante que necesita la aprobación porque viene de, qué sé yo, si hace un tipo de humor, era una persona marginal, o una persona que no encontraba su lugar en los grupos sociales y ahora está encontrando ahí no sé, se me ocurre, ¿no? Esa aprobación, ese aplauso, esa necesidad de ser aprobado, ¿no?
seguramente si estamos hablando de una persona X que funciona de esa manera, no busca solamente en ese ámbito la necesidad de sentirse aprobado, digamos, ¿no? Eso va a ser solamente la expresión particular o va a ser una esquina de su vida, pero seguramente eso mismo lo va a poder ver en otros aspectos de su vida y lo que funciona en el escenario tal vez no funcione en otro, ¿no? Porque comenzamos hablando del humor como algo saludable, pero también si se convierte solamente en la única herramienta que tenemos para adaptarnos ante las situaciones cotidianas que no son muy ordenadas, que son desafiantes, se convierte en algo que no funciona, ¿no? Si solo hacemos algo y solo tenemos una herramienta para adaptarnos a una situación, es un problema. Si solo recurrimos al alcohol cuando estamos en problemas, es un problema, se convierte en una adicción, o a las drogas, o al sexo, o a la risa. Centrémonos directamente en el humor. Tiene que ser un cóctel. Tratemos un problema a la vez. No, y claro, la vida exige a veces estar serio, ¿no? Claro. Exacto. Eso es lo que mencionaba hace rato, ¿no? Del chiste ese que hago, de que hago todo el tiempo chiste. O sea, tengo una rutina en la que comento, en el que digo que mi novia me dice, Saúl, yo hago bromas todo el tiempo, Saúl me dice, ¿te acordás de la película Papá por Siempre? En la que Robin Williams se disfraza de mujer luego de separarse de su esposa para poder estar con sus hijos. Y yo le digo a mi novia, sí, me acuerdo de esa película. Y me dice, ¿te acordás por qué se divorciaron? ¿Por qué se separaron? La verdad no, le digo, ¿no? Y ya me pongo alerta y ella me dice, se separaron porque él hacía bromas en todo el tiempo, me dice. Y de verdad en la película por eso se separan, ¿no? Por eso se separan. Y tiene sentido también. Tiene sentido porque si utilizas solamente eso en todas las situaciones que tenés que enfrentar, no va a funcionar, ¿no? Es como esos comediantes, vamos a tener que utilizar a Robin Williams de nuevo, no es justo con él, pero hablando de Robin Williams, seguramente no se va a enterar igual. No se va a enterar, pero era un genio y funcionaba, vivo, no sé funcionaba muy bien frente a cámara y tenía recursos ilimitados para enlazar chiste con chiste. No funcionaba en su vida privada seguramente, porque no tenía otras herramientas. No es justo con Robin Williams, porque él enfrentó la depresión desde muy temprano en su carrera y fue un sobreviviente durante muchos años, ¿no? Y fue seguramente el último golpe que el saberse que tenía una enfermedad neurodegenerativa y que iba poco a poco a desvanecerse, fue el golpe que no pudo soportar. Por eso digo que no es justo con él, porque no es justo también como yo trabajo tengo pacientes y es muy fácil ver los errores, las caídas y las cosas que no podemos hacer, pero tenemos que realzar las cosas que sí estamos haciendo bien. Y durante mucho tiempo hay personas que la están pasando mal, pero están sobreviviendo, y ya sobrevivir es un triunfo. Oye, y el humor puede ser lo único que tengan, por ejemplo. Entonces, no es justo tampoco decir que hay algo mal en general con los comediantes, ¿no? En ese sentido. Eso pasa con... Hay el documental no es el documental. Uno de los stand-up que me parecen de los más brillantes que he visto es el de Nanette, de Anna Gatsby. Y ella hace... El 2018 salió, la rompió ese stand-up, ese show, porque dio mucho que hablar. Y una de las cosas que dice muy interesante es cómo se tiene en la cultura occidental, se tiene la idea que el artista tiene que sufrir para su público, ¿no? Es decir, estamos hablando, lo conecto con lo de Robin Williams, ¿no? Que tenía estos cuadros depresivos, patológicos, o también hay artistas que son adictos a las drogas. Hay toda esta romantización que también se puede entender como rebeldía ante la sociedad, no sé qué, pero el tipo la está pasando mal. Entonces ella decía, no tiene por qué suceder eso, ni una vida vale los aplausos del público. Claro. Entonces ella decía que le comentaron, ella es licenciada en Historia del Arte, y comentaba eso en uno de sus shows, y tras camerino se le acerca un tipo y le dice, pero Van Gogh era un artista que sufrió y nos legó su obra para complacer a toda la humanidad. Y ella dice, mentira, dice. Van Gogh tenía un cuadro clínico
y tomabas un medicamento, lo que hacía que vea los colores más intensos. Y por eso es que pintabas. El tipo estaba sufriendo, estaba medicado. Bueno, pero eso me hizo recuerdo de... Sí. No sabemos realmente qué pasó con Van Gogh, pero por ejemplo Robin Williams, tomando de nuevo ese caso, esa persona, él utilizaba el humor seguramente para adaptarse a su situación, a su dolor, a su sufrimiento. Lo utilizaba como herramienta para estar mejor, para gestionar todas esas emociones. Y yo creo que le servía más a él que a los demás. Tal vez seguramente fue el éxito fue algo secundario tal vez para él. Tal vez él era el primer favorecido. Son todas hipótesis, obviamente. Una cosa ahí que me hizo acuerdo, Saúl, el teatro tiene un origen más religioso, ¿no? No de sacrificio necesariamente, sino más bien por los de Tiramo y todo eso, el origen del teatro, que es básicamente bailes rituales, donde empiezan a diferenciarse ciertos personajes. Así nace el teatro, ¿no? Todos bailábamos pidiendo algo, pero de repente este va a representar tal cosa, vos tal cosa en el baile, y ahí empieza a nacer el teatro moderno. Pero el circo no, y en el circo está ligado la muerte. Vos tuviste en el circo, vos tuviste tu fase. Tuve un tiempo en el circo, y justamente hablaba con el director del circo y le preguntaba de lo mismo que estaba hablando Saúl, del origen del circo, y me dice, es el circo romano, dice, y es el tipo que va a luchar por su vida. Entonces ahí la aprobación del público era vital, en esencia, en ese concepto. Y él es un tipo de circo que un poco está muriendo, y yo me acuerdo, por ejemplo, los acróbatas jugaban mucho con que la gente crea que realmente estaba en riesgo su vida. Entonces estaba el péndulo, que era el número de cierre, que es un acróbata buenísimo. Yo ese show lo he visto, no sé, pues 60 veces, y todas las veces parecía que se tropezaba y que se iba a caer, y la gente quedaba así, porque era un tipo de circo que jugaba con eso, con la emoción de que este individuo que pone su vida en peligro para la aprobación del público. Eso, el circo ha mutado, se ha mezclado además con teatro, con otras cosas, y ahora el circo es el virtuosismo y no es el riesgo de la vida, digamos. Claro. Por eso el Circo del Sol trabajan con seguro. En esa visión de circo, con esa visión de circo, digamos, de donde yo trabajé, trabajar con seguro era como, qué cobarde, ¿no? Como que ahí te eso marca la cadera. Todo. Ahí te rompiste la cadera. No, la rodilla. La rodilla. Ya no puede. Sí. No, y por eso ahora que los acróbatas tengan seguro no importa, porque no es que está su vida en peligro, claro, sino es el virtuosismo de lograr esas cosas. Está bueno. Una cosa, cuando hablabas, Oscar, que me parece importante mencionar para las personas que no vayan a ver, es esta cosa de... Me acuerdo de las 2 personas que no van a ver y que ya siguieron. ¿Cuántos minutos vamos? 40, ya. Así para ir cerrando, esta cosa, una vez yo leí un artículo como un ensayo de Clint Eastwood, y que hablaba de la Pussy Generation, ¿no? Que ahí él decía... Esas cosas de la depresión, en mis años no había, te tomabas unos cuantos tragos y si tenías problemas con un tipo te agarrabas a puñetes, ¿no? Esa cosa ahí de... Pero esa depresión existe, ¿no? Es como cuadro clínico y es una enfermedad que requiere tratamiento, no es una cosa, no es un antojo, no es un capricho de esta sociedad moderna, ¿no? No es un capricho, para nada. Y eso decir que antes no existía es una tontería, siempre ha existido, ¿no? Lo que pasa es que como lo comentamos al principio, no se habla. O no se hablaba, ahora se habla más, gracias a Dios, porque con eso podemos recurrir al otro por ayuda. O sea, no es un invento de la psiquiatría. No es un invento, no, o sea, para nada. La gente no se hubiera suicidado en la antigüedad, digamos, si no hubiera existido. Lo que está diciendo Clint Eastwood, si fue eso lo que dijo él, es algo que se hacía antes, o sea, teníamos un problema y bebían, ¿no? Y como beber seguramente antes no era una conducta socialmente... era una reprochada, exacto, funcionaba
pero igual no funcionaba seguramente a largo Es plazo. un placebo, ¿no? Iban y le pegaban a su mujer. Exacto, había otras consecuencias, hay violencia. Que antes no importaban. Exacto. Lo que vemos ahora porque Bien. eran adictos básicamente. Estamos hablando de personas que eran depresivas, el origen de su adicción era un cuadro depresivo o ansiedad o lo que querramos llamarlo. Entonces, no es un invento, la gente sufrimos. Ustedes también pueden seguramente revisar su vida y pueden decir, pucha, en esa época de mi vida sí estuve depresivo. Si ustedes pueden revisar tal vez los criterios para decir qué es una depresión, decir, pucha, eso se parece a algo que yo viví porque obviamente estaba amarrado a una circunstancia difícil de mi entorno, pero sí existe y es tan seria como el dengue, como el coronavirus. Es decir, ¿cuánta gente ustedes piensan que se suicida directamente provocado por algún tipo de enfermedad mental? Estoy seguro que el índice debe ser mayor a la gente que se está muriendo por coronavirus. Es mucho más grave. ¿Cuánta gente se muere en accidentes de tránsito producto por consumir alcohol? Es mucho mayor que la gente que se muere por el HN1 o por cualquier otra enfermedad que está de moda o que ahorita está en las noticias. Entonces es mucho más importante hablar sobre salud mental porque el impacto los números son altos en realidad, impactan en serio, ¿no? Bueno. Che, Lo siento por ser tan depresivo. No, Yo sé no, tenemos que hablar sobre comedia. ¿Han visto el caso de Jim Carrey, por ejemplo? Quiero decir, como en contraposición a lo de Robin Williams, me parece súper interesante el caso de Jim Carrey, que seguramente también tuvo que lidiar con depresión. También era un comediante de la misma época, similar, un poco más joven, obviamente. Y tuvo hasta un caso, tuvo que vivir una experiencia fea en la que creo su novia se suicidó o algo así. Su novia se suicidó, sí. En realidad, su novia se suicidó. Jim Carrey, fiesta, droga, y la novia entra a ese mundo con él. Después él como que sale un poco del mundillo y la novia no, y se mata. Entonces la familia le dice a Jim Carrey, es tu culpa, porque vos lo metiste a este mundo, vos saliste pero ella no salió. Entonces él entró como en una especie de locura, ¿no? Hay una etapa así, en unas entrevistas así, una cosa ahí que habla como extraño. No sé si te referís a eso. Sí, pero en realidad creo que esa época en la que se lo ve un poco loco es más bien en la época en la que está saliendo de eso, y por eso se lo ve un poco loco, ¿no? Es porque como que está encontrando algo que... como que está encontrando la luz de cierta manera. He aprovechado para mencionar un poquito, recomendar Comedians in Cars Getting Coffee. Sí. Ahí se lo ve a Seinfeld entrevistando a Jim Carrey y hacen un zoom hacia la vida personal íntima de él. Pintor, Jim Carrey. Es un pintor genial. Ajá, Vean su tiene pintura. buena, O sea, no es un tipo famoso que pinta. Sus pinturas son buenas. Sí, son buenas. Y tipo, la verdad es talentoso ahí en ese es talentoso. Entonces el tipo volcó su vida, ¿no? Y como vos decías, o sea, consiguió recursos aparte de la comedia, trabajó por dentro para crear más recursos, ¿no? Para poder enfrentar la vida. Fíjense bien también que estamos hablando de personas que utilizaban el humor en un contexto en que tenían que ponerse una máscara. Lo que ustedes hacen tal vez es algo diferente porque, según entiendo, el stand-up es algo en donde utilizamos nuestras propias experiencias, ¿no? Vos hablas acerca de tu etapa de funcionario público, ¿no? Servidor público o funcionario público. En esa etapa. En esa etapa. No, pero sí. Y utilizar la vida, o sea, es mucho más personal. Y asumo, esa es una pregunta en realidad, asumo de que es más saludable de simplemente hacer reír como sea al público utilizando estrategias que no son, o utilizando un personaje que sí es una máscara, ¿no? En cambio esto, como es que es más personal, están viendo a Ariel o están viendo a Saúl. Exorcizar sus demonios. Exacto. Yo creo que lo asumo. Que eso está bien bonito, porque tal vez creo que esa es la gracia del stand-up. Creo que por eso también hay como un crecimiento del stand-up, es la forma como se tratan los temas. Exacto. Porque además nosotros somos una sociedad que siempre maneja históricamente ligada al humor, ligada al estereotipo también, ¿no? Una forma, y gente buenísima, a la gente contención no también, a no hablar o no hablar de ciertas cosas.
Eso sí, entonces... Ya se viene mi show, por si El acaso. show es mejor. Pero digamos, claro, cada uno habla de lo que a mí, cuando no sé cómo manejar el tema, no lo hablo. ¿Entendés? Pero Porque no es personal. Por eso no lo hablas seguramente. Claro. Porque no lo sabes, porque no lo has vivido. Claro. puede ser. Pues, Ser. O puede ser que haya algo que haya vivido, pero que no he digerido bien. Tal vez. ¿Entendés? Y No estás listo todavía. no estoy listo todavía como para tocar ciertos Exacto. temas. Pero, por ejemplo, lo de ser funcionario público, para mí era una cosa que quería hacer. Porque cuando estaba ahí decía, esto es muy chistoso. No para mí. No puedo esperar para que me despidan. No puedo esperar que me voten para Oye, contar estas cosas. Para ir, perdón, antes. Y después hubo un tiempo también que, claro, terminé una relación y dije, estas cosas son chistosas. Terminaron una Quiero- relación. Sí. Y hice material, ¿no? Justamente de eso, de terminar una relación. Siempre tratando de tener el respeto del entorno, ¿no? Pero en mi caso hay gente que que se caga y y quiere hablar porque quiere contar, ¿no? Pero esa cosa específica Claro. de a uno hace que mucha gente se conecte con este tipo de comedia. Creo que más es un deseo que una realidad, pero creo que esa es una posibilidad y por eso va yendo más gente y por eso ahora en los shows llega gente que no te conoce, solamente sabe que hay stand-up Y conecta y la pasa bien. y conecta y la pasa bien y sale y te dice, pucha, Oye, a mí me pasa, perdón, con lo de la peta otra vez, ¿no? El chiste de la peta, la gente me dice, pucha, sí, yo soy una peta. Bueno, la gente que dice, y eso es bonito, porque te das cuenta que lo que a vos te parecía gracioso, de repente a ellos también, y hay una cosa específica de tu vida que a la vez es muy de varios, digamos. Claro, el humor es en realidad es porque tenemos amigos. Los amigos que tenemos seguramente el importante vínculo que tenemos es el humor, ¿no? Nos Claro. reímos de la misma cosa, por lo Por eso tanto, somos lo que amigos. pasa es somos que amigos. hay una premisa que a mí me gusta mucho de Darío Adanti, un comediante que estaba leyendo, es no hay humor sin contexto, no podemos hablar de algo que no se ha vivido todavía. Entonces, y trabajamos con eso, ¿no? Entonces, estos son nuestros amigos, son nuestro trabajo, son nuestros quiebres emocionales. Exacto. Entonces, Y esa es la premisa. Vamos cerrando. Para ir cerrando, me gustaría, sí, brevemente, hacer recomendaciones en la línea de los comediantes malditos, uno que han sufrido ese tipo de cosas. Lenny Bruce me parece que es un comediante que uno de los padres del stand-up en Gringolandia, que hay que buscar. Búscanlo hay una película con Dustin Hoffman que se llama Lenny, que está muy buena. El tipo la pasaba muy mal, un drogadicto, estuvo preso durante mucho tiempo por decir palabras como mierda. Lo metían preso entonces, digamos, en los años 50, y ahora es una palabra que los comediantes más usan en Estados Unidos, ¿no? Esa es mi recomendación. Carlos Vallarta igual es un tipo que tiene problemas, por eso usa las lentes oscuros, Ya. porque tiene un problema de no sé qué cuadro clínico es que busca la aprobación de la gente. Entonces, no me acuerdo bien la cosa, pero por eso usa lentes. Y eso. Mandó las recomendaciones por todo. Bill No. Hicks también, bueno. Bill Hicks también. Ah, claro, Bill Hicks. Oye, Will Burr Ya. tiene Bill Burr. show que es Bill Burr. Burr. Sí. Tiger Paper, algo así. Sí, está buenísimo Y ese. es justamente sobre la ira y sobre Sí, su padre sí. y sobre cómo él canaliza y hace stand-up sobre Sí, eso. está bueno Y ese. eso está interesante. Sí. Y hay un documental sobre comediantes en depresión. Sí, que la nos pasó recomendación de Matole. Matole. Que la risa importa, Laughing Mothers. Está en YouTube completito, ¿no? Está en YouTube, sí, unos media hora, 20 minutos. No, Ya. no es muy largo. Oscar, ¿algo para recomendarnos? Que hablemos más sobre esto, no ya sea en contextos de risa o en contextos serios, como ustedes quieran, que es bueno, necesitamos hablar sobre salud mental, es muy muy importante, y eso, mientras más hablemos, más posibilidades vamos a tener de sanar lo que necesitamos sanar. Ya. Gracias, Oscar. Entonces, gracias, Oscar. Vamos Ok. cerrando. Hay el Open Mic en Meraki el miércoles a las 9 de la noche. Y síganos en las redes. Nos vemos los que se quedaron hasta el final. Chau. Chao.